La batalla de Tannenberg, también conocida como la Segunda Batalla de Tannenberg, la cual se dio en 1914, enfrentó a los imperios ruso y alemán al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Este enfrentamiento resultó ser de considerable importancia en la Gran Guerra. La batalla tuvo como consecuencia la casi total aniquilación del segundo ejército ruso y del suicidio de su comandante general, Alexander Samsonov. Una serie de batallas inmediatamente posteriores destruyeron la mayor parte del primer ejército ruso también, lo cual dejó en muy mala situación bélica a Rusia hasta la primavera de 1915. Este enfrentamiento es notable por la rápida movilización de tropas del octavo ejército del Imperio Alemán por ferrocarril, lo cual permitió a un solo ejército alemán concentrarse y presentar un único frente de batalla, alternadamente contra dos ejércitos rusos de mayor tamaño aunque de movimientos bastante más lento. Otro factor muy importante fue el pésimo sistema de códigos utilizados en sus mensajes por el mando militar ruso, los cuales eran muy fácilmente interceptados y descifrados por el mando militar alemán, lo cual les permitió tener la seguridad de que podrían atacar en estos casos, sin temor a ser flanqueados por el enemigo. Cuando estalló la guerra, la batalla se desarrolló principalmente de acuerdo con el plan ruso. Los alemanes habían movilizado más o menos la mitad de las unidades del octavo ejército, reforzados por unidades pequeñas de la guarnición de Königsberg, a posiciones al este de Königsberg, cerca de la frontera. La batalla de Stallupönen, un enfrentamiento a pequeña escala con el primer cuerpo alemán, al mando de Hermann von François, fue inicialmente exitosa. El comandante alemán, el general Maximilian von Prittwitz, ordenó de todas formas la retirada hacia la localidad de Gumbinnen, a 20 kilómetros de la frontera. Un contraataque planeado para el 20 de agosto tenía ciertas posibilidades de tener éxito, pero von François, aparentemente envalentonado por su éxito en Stallupönen, atacó demasiado temprano, desechando así el factor sorpresa. El revés en la batalla de Gumbinnen obligó a los alemanes a batirse en retirada, en tren en muchos casos, a emplazamientos al sur de Königsberg. Preocupado por la derrota en Gumbinnen y el continuo avance de Samsonov y sus hombres del segundo ejército desde el sur, el general von Prittwitz ordenó a sus tropas replegarse hasta el río Vístula, abandonando por lo tanto Prusia Oriental. Tan pronto semejantes noticias llegaron a sus oídos, Helmut Johann von Moltke, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, destituyó a von Prittwitz y a su asistente Waldersee, llamándolos a Berlín, mientras que ocupó su puesto el general Paul von Hindenburg. El segundo ejército de Samsonov estaba teniendo serios problemas para avanzar debido a inconvenientes con los suministros de medicinas y municiones, resultado del deficiente sistema de transportes de Rusia. El primer ejército ruso estaba comandado por Rennenkampf, general enemistado con Samsonov. Los alemanes sabían que no se ayudarían a no ser que se tratase de una situación extrema. Rennenkampf había retrasado el avance de su ejército tras tomar Gumbinnen, temiendo un contraataque alemán, y Samsonov no era consciente de ello. Así y todo, la enorme magnitud de las fuerzas desplegadas en territorio alemán todavía significaba que 230.000 rusos aventajaban al enemigo, 150.000 alemanes. En la manera en que estaban desplegados, los hombres del octavo ejército alemán ni siquiera podían cubrir todo el frente de marcha de Samsonov, dejando su ala derecha abierta para avanzar sin oposición alguna. A menos que tropas del área de Königsberg pudieran movilizarse para hacer frente a esta amenaza, las líneas alemanas corrían serio peligro de ser rotas. El coronel Max Hoffmann, jefe de operaciones asistente de von Prittwitz, estaba bien al tanto de la animosidad entre los comandantes rusos a los que se enfrentaba y de cómo pudiera este hecho influir en sus planes. Suponiendo que las dos columnas rusas continuarían su avance independientemente, Hoffmann propuso la movilización de todas las tropas, a excepción de aquellas que ya estuviesen en la línea defensiva oriental de Königsberg, hacia el suroeste, moviendo el primer cuerpo por tren al extremo izquierdo de la línea del segundo ejército ruso, una distancia de más de 160 kilómetros, el primer cuerpo y el séptimo cuerpo de la reserva, por entonces al sur del primer cuerpo, debían prepararse para una movilización más al sur todavía para enfrentar al sexto cuerpo de Samsonov, en su flanco derecho. La primera división de caballería alemana permanecería justo al sur del límite oriental de las defensas de Königsberg, a manera de pantalla de humo, para confundir y retrasar el avance del primer ejército de von Rennenkampf. De esta manera, la única porción de las defensas de Königsberg verdaderamente cubierta por la infantería sería la porción oriental, mientras que los ataques desde el sur no encontrarían resistencia alguna. En teoría, el plan era extremadamente arriesgado.
Si el primer ejército ruso de Rennenkampf virase hacia el suroeste en vez de seguir avanzando directamente hacia el oeste, aparecería en el extremo flanco izquierdo del octavo ejército alemán, y entonces podrían o contraatacar al octavo ejército o bien atacar Königsberg, que se encontraba indefensa por el lado sur debido a los movimientos de tropas. Sin embargo, Hoffmann estaba convencido de la plausibilidad de su plan por dos razones: primero, porque era consciente de la animosidad entre los dos generales rusos, y segundo, por conocer ya que los oficiales rusos transmitían sus mensajes sin cifrar. Aparentemente los rusos habían superado su zona de líneas telegráficas seguras y andaban escasos de telegrafistas entrenados y equipo criptográfico. Esto forzó a los rusos a transmitir todos sus mensajes mediante telegrafía sin cables abiertamente, usando códigos de cifrado muy simples, los cuales eran fácilmente interceptados y traducidos por los alemanes. Al amanecer del 26 de agosto, el primer ejército ruso avanzó hacia el oeste, a Königsberg, encontrando poca resistencia inicial, pues las tropas alemanas habían sido desplazadas al sur, frente al ala derecha del segundo ejército ruso. Fue allí donde comenzó la batalla propiamente dicha, cerca de Segur y Bischofstein, con resultado victorioso para los alemanes, que en un ataque frontal de infantería y caballería forzaron a retroceder a los rusos hacia la frontera. Entretanto, el ala izquierda del segundo ejército era bloqueada en su avance a Tannenberg por otro cuerpo de ejército alemán. Las alas izquierda y derecha del segundo ejército sufrieron serias bajas y debieron replegarse, mientras el general Samsonov, en el sector centro, tan solo supo al terminar el día el grave peligro que corrían sus tropas. Con escasa artillería disponible, la ofensiva rusa no solo era detenida, sino que terminaba en la destrucción del segundo ejército. El día 27 de agosto, François atacó el ala izquierda rusa. Gracias al apoyo de su potente artillería, al anochecer los rusos estaban huyendo sin remedio. Para estabilizar su línea, en la tarde del 27 Samsonov ordenó parar el avance a Königsberg de las fuerzas del primer ejército, dirigido por von Rennenkampf, y mandó que éste girara al sudoeste para contraatacar en Tannenberg, en donde se había juntado el grueso del segundo ejército. Al atardecer del 28 de agosto, Samsonov, ante la precaria situación de sus fuerzas, hubo de ordenar una retirada al sudeste para tratar de reorganizarse, pues ahora el sector central de sus tropas tenía graves problemas para abastecerse y seguir la lucha. Pero era demasiado tarde. Entretanto, François ya había avanzado más al este para formar una línea al sur de los rusos, que les cortaba la retirada, formando así un bolsillo, que rodeó a los rusos al este del poblado de Tannenberg, bolsillo que fue bombardeado constantemente por la artillería alemana durante el 29 de agosto. Al atardecer de esa jornada, los apenas 10.000 supervivientes rusos huyeron del cerco alemán como pudieron. Los intentos del primer ejército ruso para ayudar llegaron tarde. La caballería alemana, gracias al fácil descifrado de mensajes rusos, estaba al tanto de sus movimientos y retrasó al primer ejército lo bastante para impedir que actuara, haciendo que sus líneas de avance quedasen demasiado extendidas y causando serias bajas en las tropas del primer ejército de Rennenkampf, cuya vanguardia apenas llegó a 70 kilómetros de las fuerzas del segundo ejército. Para colmo, las tropas del primer ejército ruso, aunque más numerosas que los alemanes, se habían distanciado demasiado entre sí, y fueron fácil blanco de la primera división de caballería alemana y de las tropas de la guarnición de Königsberg. Para cuando acabó la lucha el 30 de agosto, el segundo ejército de Samsonov había quedado aniquilado, con 92.000 soldados prisioneros, 78.000 heridos o muertos y solo 10.000 supervivientes. Los alemanes sufrieron menos de 20.000 bajas y capturaron más de 500 cañones. Entre los muertos estaba el propio Samsonov, que se había disparado un tiro en la cabeza en la noche del 29 de agosto de 1914, rehusando sobrevivir a la derrota para dar explicaciones sobre el desastre. La batalla de Tannenberg fue seguida pocos días después por la primera batalla de los lagos Masurianos, que supuso la expulsión de los rusos de territorio alemán. En tanto el primer ejército de Rennenkampf quedó ahora sobreextendido, carente de suministros, y atacado por el victorioso octavo ejército alemán. No obstante, estas dos batallas no supusieron un cambio drástico en el rumbo de la guerra, pues simultáneamente los rusos habían obtenido una resonante victoria frente a Austria-Hungría en su campaña sobre el Ob, la cual forzó a los alemanes a distraer fuerzas en ayudar a los austrohúngaros. Por otra parte, el gran éxito obtenido disparó el prestigio tanto de Hindenburg como de Ludendorff, y preparó el camino para la ascensión de este último a la cima del poder efectivo, convirtiendo así el gobierno alemán en una auténtica dictadura militar.